Dios la oportunidad que me da de poder estar aquí compartiendo este culto y en este caso poder transmitir un consejo de la parte del Señor. Y como no, agradezco mucho al hermano responsable que haya tenido bien el poder permitirme traer un mensaje hoy de la palabra del Señor para compartir. Y como ya nos conocemos, pues yo no me entretengo más y vamos al mensaje de la palabra del Señor. Amén. 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 Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Dice así la Biblia, la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carta a la iglesia de Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Amén a su palabra. Amén. Vamos a hacer una pequeña exégesis gitanica, porque no hay para mucho más, pero vamos a hacer una pequeña exégesis y después pues intentaremos sacar una verdad de todo esto. Vamos a ver cuál era el ambiente de la ciudad de Pérgamo cuando se escribe esta carta. La ciudad de Pérgamo era una ciudad muy famosa porque, entre otras cosas, ellos inventaron el pergamino. El pergamino era donde escribían la gente y de ahí se escribió, o en pergamino se escribió la Biblia. De ahí el nombre de Pérgamo, de pergamino. Y tenían una de las bibliotecas más importantes que había, con más de 200.000 ejemplares. Competía con Alejandría, ellos inventaron los papiros, y Pérgamo inventaron los pergaminos. Pero una de las cosas que destacaban allí era la idolatría. Entre otros dioses, ellos adoraban al dios Zeus. Es bueno quedarse con todo esto. Ellos adoraban al dios Zeus. Al dios Zeus le ofrecían tantos sacrificios de animales que estaban las 24 horas del día, los 365 días del año, sacrificando. Es decir, en el templo donde sacrificaban a Zeus, estaban humeando las 24 horas del día. No solo adoraban al dios Zeus, también adoraban al dios Escolapio. El dios Escolapio era el dios de la sanidad para ellos. Y venían de muchas ciudades, de distintos lugares, a presentarse delante de Escolapio para ver si les sanaba. Podríamos decir que sería como hoy la gente que va a Lourdes, o que vienen peregrinando haciendo promesas. Pues esto era el dios Escolapio. El dios Escolapio estaba representado por una serpiente, y en la serpiente había enroscado un bastón. Ese serpiente y ese bastón es el anagrama que tienen todas las farmacias. Tú vas a una farmacia y vas a ver ese anagrama, pues de ahí, del dios Escolapio. No solo eso, también tenían que adorar al dios César. Construyeron una imagen muy grande de César. Y todas las personas de allí tenían que rendir adoración al César. ¿Qué pasaba si no adoraban al César? Que los torturaban, los mataban. Tenían que rendir adoración al César, quisieran o no quisieran. El ambiente de Pérgamo era un ambiente con mucho trasiego, con mucha cultura, con mucho libro, con mucho adelanto, con mucho dinero, pero con mucho pecado. Pero allí, en medio de tanta oscuridad,
en medio de tanto pecado, había una luz encendida. Estaba la iglesia de Pérgamo, dándole la gloria y la honra a aquel que vive y a aquel que reina. Y es que siempre que abundó el pecado, sobreabundó el pecado. La gracia de Dios jamás desampara. La gracia de Dios, aunque tú no la veas, está peleando por cada uno de los que estamos aquí. Vamos a ver la identificación del que la envía. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿A quién se refiere con el ángel de la iglesia? Se está refiriendo al pastor, al encargado de aquel tiempo. A este es a quien se le envía la carta. En este momento no nos dice el nombre, no nos dice la identificación, no nos dice quién es, de dónde viene, de quién es su familia. ¿Por qué no nos lo dice? Porque no es lo importante, no es el que está encargado de la iglesia, lo importante es el que la compró. Y no solo el que la compró, sino el que la está manteniendo, que es el poder del Espíritu Santo. Pero dice, ¿quién la envía? El que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Quién envía la carta? La envía el mismo Cristo. ¿Cómo se identifica a Cristo? Como la espada aguda de doble filo. Mira, en muchas ocasiones Cristo se ha identificado y ha dicho, yo soy el pan. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy el buen pastor. Pero ahora aquí Cristo manda una carta a su iglesia en Pérgamo y él no se identifica como el camino, ni como la verdad, ni como la vida. Él dice, yo soy la espada aguda de doble filo. Uy. Pero ¿por qué se presenta a su iglesia como la espada aguda de doble filo? Mira, la palabra espada en la Biblia se ha utilizado más de 400 veces, tiene muchas acepciones. La espada es una representación simbólica de la doble capacidad que tiene la palabra de Dios. Por un lado, sana, limpia, por un lado te salva, pero por otro lado, si no lo aceptas la palabra, te condena. La palabra de Dios representa la salvación eterna, la espada de dos filos, pero también representa la condenación eterna a los que no quieren recibir la palabra. Amén. Pero quiero usar una definición que creo que es muy acertada. Cristo se presenta a los de Pérgamo como la espada aguda de doble filo. ¿Por qué? Porque en Pérgamo los romanos habían creado algo que se llamaba el derecho de espada. ¿Qué era el derecho de espada? Había dos tipos de gobernadores, el que tenía derecho de espada y el que no tenía derecho de espada. El que no tenía derecho de espada era un gobernador, pues simple, pero el que tenía derecho de espada tenía la facultad de dar la muerte a quien quisiera sin dar explicaciones y sin hacer juicio. Tenía derecho de espada. Podía matar al que quisiera sin dar explicaciones. Y allí en Pérgamo había un procónsul romano, un gobernador, que tenía derecho de espada. Podía quitar la vida a quien quisiera sin hacer juicio y sin dar ningún tipo de explicación. De ahí que los cristianos de Pérgamo, los cristianos, estaban aterrorizados, porque les decían, adora al César y vive. Si no adoras al César, ya sabes que tengo derecho de espada, te puedo dar la muerte aquí, en este lugar, al momento. Por eso Cristo, cuando se dirige a la iglesia de Pérgamo, se identifica como el que tiene la espada aguda de dos filos. Está diciendo, mira, Pérgamo, tendrás mucho miedo al poder de Roma. Habrá un gobernador romano con derecho de espada, pero Pérgamo, no temas, yo tengo la espada aguda de doble filo. Ningún poder romano podrá daros muerte si no es con mi autorización. Ellos tienen la espada de aguda o la espada de doble filo, pero yo soy la espada que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos. Yo soy el Todopoderoso. La espada romana puede herir tu cuerpo, pero mi espada discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pérgamo, mi palabra corta y limpia. Pérgamo, la espada aguda de doble filo que soy yo, corta y limpia. Pérgamo, esos que ves ahí que te amenazan no tienen poder sobre la vida
vida y la muerte. El que tiene el poder sobre la vida y la muerte soy yo, la espada pura de Dios. Amén. Por eso Cristo aquí no se presenta como el camino, como la verdad, como la vida, como el buen pastor. No, se tiene que presentar como la espada dura de doble filo. Está diciendo, mi autoridad está por encima de ningún poder satánico, está por encima de los gobernadores, está por encima de la muerte. Yo soy Dios y la última palabra no la tiene el hombre, la última palabra la tengo yo. Ningún poder satánico podrá destruir su iglesia. Ningún gobernador, ningunas leyes que están poniendo por ahí los gobernadores podrán destruir la iglesia del Dios vivo. La iglesia del Dios vivo tiene vida en sí misma, está sujetada y sustentada por el que la compró y por el que le está manteniendo, que es el Espíritu Santo. Amén. Así que nadie, por importante que sea, está manteniendo la iglesia. Muy bien. Lo voy a decir otra vez. Así que nadie, por importante que sea, está manteniendo la iglesia. Amén. La iglesia no la estás manteniendo tú. La iglesia no la está manteniendo el mejor pastor del mundo. La iglesia no la está manteniendo tu dinero. Por encima de todo eso está Él. Amén. Muy bien. Es que si me voy de la iglesia, si se va mi familia, si se va tu familia, Dios pondrá otra. Muy bien. Lo voy a decir otra vez. Es que si se va mi familia, si se va tu familia, Dios pondrá otra. Es que si dejamos nosotros de aportar, se hunde la caja, se hunde la ofrenda, y el Señor mía es la plata y el oro. La iglesia no depende de nadie, la iglesia depende de Él. ¿Tú crees que algo tan importante que ha comprado Él lo va a dejar solo en tus manos para que dependa de tus manos? De ninguna manera. Lo que ha comprado Él está sostenido por Él y para Él. Y no te olvides, por mucho que se marche la gente, Dios siempre tendrá y ha tenido un remanente fiel. Amén. Sigue el texto y dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras donde moras, donde está el trono de Satanás. Uy, yo conozco tus obras donde moras, donde está el trono de Satanás. Cristo conocía a los creyentes, conocía sus obras y el sitio donde estaban. Uy, conocía a los creyentes, conocía su testimonio y el sitio donde estaba. Pérgamo era una iglesia ubicada en un lugar muy difícil. Pérgamo estaba habitando en un sitio muy difícil. ¿Por qué? Porque Satanás había entronizado políticamente. Quiere decir que Satanás se adueñó, se apoderó del corazón de todos los gobernadores. Y adueñándose del corazón de todos los gobernadores, políticamente estaba dirigiendo Pérgamo. Pero no solo se había entronizado políticamente, sino que también se había entronizado religiosamente. Porque miren toda la oración que rendía, se había apoderado de todo. Dicho de paso, hay ciudades, sitios, lugares donde el poder satánico es mayor. Uy, te voy a decir otra vez. Hay sitios y lugares donde el poder satánico es mayor. Hay sitios donde Satanás está de paso y hay sitios donde mora. Uy, hay sitios donde Satanás está de paso y hay sitios donde mora. ¿Y por qué digo que está de paso? Porque Satanás no es omnipresente, no puede estar en todos los sitios. Pero hay sitios que está de paso y hay sitios donde se ha entronizado. Por ejemplo, ¿saben ustedes que Santiago de Compostela es cuna de demonios? ¿Verdad? Ustedes saben que este sitio en el que estamos, en Santiago, está lleno de demonios, que hay una actividad demoníaca fuera de lo normal. Ustedes saben la gente que va a matar a la catedral, la gente que viene haciendo el camino de Santiago. ¿Saben que Santiago es una de las 3 o 4 ciudades más visitadas del mundo? Está Jerusalén, está la Meca, está Roma, en el Vaticano y está Santiago. Santiago es cuna de demonios. Y ustedes saben que uno de los sitios donde se practica más brujería y más hechicería es en Galicia. Uy, sepas que no muy lejos de ti se hacen cultos de brujería. Sabes que hay iglesias de brujos o reuniones de brujos que invocan al diablo para que se metan con la iglesia del Dios vivo. Los creyentes de Pérgamo estaban en guerra espiritual. Eran muy
peligroso ser creyente en Pérgamo. Por eso dice en Cantares 2, como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. El amado está viendo que la amada no está pasando su mejor momento. El amado está viendo que la amada se encuentra un poco desfigurada, un poco herida y llena de heridas y de un mal momento. Pero señores, no ha perdido la condición de esposa, sigue siendo la amada. ¡Pérgamo! ¡Estás pasándolo mal! ¡Estás en medio de espinos! ¡Estás en medio de idolatría! ¡De gente que te quiere matar! ¡Pero no has perdido la condición! ¡Sigue siendo mía! ¡Me perteneces! ¡Eres mi amada! Amén. Dios conoce tu santidad y tu fidelidad y no la pasa por ahí. Muy bien. Dios sabe dónde estás, lo que te ocurre, por lo que lloras. Sabe que estás en medio de espinos y Dios no lo pasa por alto. Por eso Dios, que es grande, se encarga de ensalzar a su siervo Antipas. Y mira lo que dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y ahora mira lo que dice: ni aun en los días de Antipas, que mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Según la historia de Antipas, Antipas fue un mártir que no quiso doblegarse delante del César. ¿Y sabes qué hicieron con este mártir? ¡Antipas! ¡Adora al César y vive! ¡Antipas! ¡Adora al César y vive! ¡Doblégate! No ha mucho eso por mi Cristo. ¿Saben qué hicieron con él? Lo metieron en un toro de bronce y lo quemaron vivo. Pero cuenta la historia que mientras Antipas moría entre llamas, cantaba una canción que decía: aleluya, 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 aleluya. Nos ha tratado Dios con tanto mimo a todos los que estamos aquí. Nos ha tratado Dios con tanta dulzura. He sufrido por el Evangelio. No, esto es sufrir por el Evangelio. ¿Cuándo te ha pegado? Algunos lo habrán podido pegar. ¿Cuándo te ha venido? Puedes salir a la calle y predicar la palabra. Tienes la libertad más grande del mundo para decir que Él vive, que Él reina y que Él salva. Pero nos quejamos por cosas que no tienen importancia. ¿Quieres no quejarte mucho? Mira la historia de los mártires. Por decir que Dios vive, los quemaban vivos y en su boca no había ningún llanto, no había puños levantados, había una canción que decía: aleluya, 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 aleluya. Antipas era como Juan el Bautista, no paraba de denunciar lo que era contrario a Cristo. Antipas murió por no dañar la imagen de Cristo. Bueno, voy a decirlo otra vez porque no quiero aplicar mucho. Antipas murió por no dañar la imagen de Cristo. Necesitamos morir un poquito más. Necesitamos morir un poquito más. Uy, morimos poco. Si nos presionan mucho, si nos apretan mucho, necesitamos morir un poco más. Pero de Antipas sacamos dos enseñanzas. ¿Sabes cuál es la primera? Se puede vivir rodeado de pecado y seguir siendo fiel. Se puede vivir con mala economía y seguir siendo fiel. Se puede vivir rodeado de demonios, pero por todos los lados. Mira, demonios por todos los sitios, rodeando de todos los días. Se puede vivir rodeado de ellos y seguir siendo fiel. Se puede vivir oprimido por el mundo y no ofender la causa de Cristo. Por una razón muy sencilla, porque el poder de Cristo habita dentro de ti. No se menciona el nombre de Antipas en ningún otro libro. Nadie habló de Antipas. Nadie dijo: Antipas. Pero se encargó él. ¡Antipas! Nadie ha dicho nada de Antipas. No lo hemos
antes de la iglesia. Pero no lo hemos escuchado. Pero como no se escuchó a nadie, se encargó él. Amén. Bonito. Muy bueno. Y dijo, mi testigo fiel es mío. Amén. Gloria a Dios. Y lo tengo presente. Dios se acuerda de los que son fieles. Uy, Dios se acuerda de los que son fieles. Amén. Dios se acuerda de los que no niegan su nombre, de los que resisten. Qué pronto nos olvidamos los unos de los otros. Voy a decir otra vez. Qué pronto nos olvidamos los unos de los otros. Voy a decir otra. Nos cuesta valorarnos. Nos cuesta valorarnos. Amén. Nos amamos, sí. ¿Cómo no voy a amar a Jairo? Si llevo toda la vida con él viéndolo, claro que amo a Jairo. Y el Jairo me ama a mí. Pero una cosa es amarse, otra es estimarse. Es valorarse. Al príncipe de Orejas de Inglaterra, que ahora va a ser rey, o ya rey. El Orejas antes de ser rey, su madre lo abdicaba y no le dejaba reinar. Y en una entrevista le dijeron, ¿qué piensas de las palabras que ha dicho tu madre que dice que tú nunca vas a reinar? Dijo, creo que mi madre me ama, pero no me estima. Me ama porque soy su hijo, pero no me valora. Sabes que nos amamos mucho, pero nos valoramos poco. Nos cuesta reconocernos. Estamos aquí en casa, ¿me dejan decir algo? Amén. De verdad, ¿me dejáis decirlo? Yo cuando... me cuesta decir esto, pero lo voy a decir. Yo cuando veo a alguien que sube por aquí, que traemos una visita, viene una visita de fuera, un hermano, a predicar aquí al retiro, y sube una persona a llevar el culto, y lo está llevando, y cuando termina de llevarlo hace un paréntesis, y dice, dejadme decir dos cosas, porque resulta que subir aquí nunca te lo ves, nunca te ves subido aquí, esto es muy difícil, entonces quiero aprovechar y decir un básico. Esto es con mucho amor y con nobleza, créanme, estoy delante de Dios y no puedo mentir. A mí eso me da vergüenza. A mí me da vergüenza que gente con 30 años de ministerio no haya tenido la oportunidad de subirse a un púlpito y predicar. Madre. A mí me hace mal. Y no estoy intentando ocultar a nadie. Dios me es testigo. Hablo en general. El púlpito debía de ser más accesible para los de dentro que para los de fuera. Porque el hermano que tienes a tu lado tiene pan. Y cuando Dios llama, capacita. Tiene 3 meses. Entonces cuando alguien de tu zona suba a predicar, alégrate. Amén. Vamos a amarnos más, a amarnos más. Cuando el responsable vino donde mí y me dijo, Luis, nos vas a decir otra gracias, responsable. Cuando el responsable me lo dijo, me hizo más bien que me lo dijera que predicar. Que el simple hecho de predicar me hizo más bien que me lo dijera que el simple hecho de predicar. ¿Sabe por qué? Porque estamos a falta de que nos estimen, de que nos valoren. Reprensión, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaam a poner gobierno ante los hijos de Israel, a ponerle cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Dice, son pocas, pero importantes. Eran pocas, pero eran importantes. Mira, la doctrina de Balaam era un suceso del Antiguo Testamento en Números, que vino un hombre que le dio a Balaam dinero para que maldijera a Israel y desviara a Israel haciéndole tropezar, ¿vale? Les estaba enseñando en la iglesia
a ser parte de la membresía, pero también participar de las fiestas paganas. La doctrina de los de Balaam era enseñarles a ser parte de la membresía, a ser miembros, pero también a participar de las fiestas paganas. Pero el problema no era solo que hubiera gente con malas doctrinas, es que los veían y no hacían nada. Y la doctrina de los nicolaitas no se escribe mucho, pero mira, nicolaita en griego significa conquistador del pueblo, gobierno del hombre. Los nicolaitas enseñaban que se podía vivir bajo el gobierno humano y no estar sometido al gobierno divino. Y ahora atención, Satanás no pudo atacar a Pérgamo desde fuera. Antipas, devuélvete. Antipas, adórate, salvador, te matamos por matarme, que me muero cantando. Amén. Satanás no pudo atacar a la iglesia de Pérgamo desde fuera. Antipas no cedió, no le importó. Pero como no lo pudo hacer desde fuera, entonces lo hizo desde dentro. El diablo entró en la iglesia de Pérgamo. Para los sensibles, las influencias del diablo entraron en la iglesia de Pérgamo. Para los que no son tan sensibles, el diablo entró en la iglesia de Pérgamo. ¿Saben que el diablo en muchas ocasiones también viene al culto? Dale. El diablo en ocasiones viene al culto. ¿Se acuerdan de una ocasión Cristo aparece por dónde? Por la sinagoga de Capernaum. Y cuando entra por la sinagoga de Capernaum, ¿qué hay ahí? Un endemoniado. Ha estado yendo al culto mucho tiempo. Pero allí, en ese lugar de instrucción, donde se leían los rollos de la Torá y luego se interpretaban, no pasó nada. ¿Saben qué? El diablo se está infiltrando en nuestras iglesias. Sus influencias están entrando dentro de nuestras iglesias. ¿Cómo? Con la ropa, con las costumbres, con los ambientes festivos. ¿Sabes a qué les enseñó? Les enseñó a mezclar lo carnal con lo espiritual. A que no fueran gobernados por él y fueran gobernados por las tradiciones humanas. Dios no quiere dentro de su iglesia ningún gobierno humano. Dios no quiere que nuestras tradiciones o costumbres estén por encima de su palabra. No quiere que ninguna administración humana nos conquiste. Nos hemos enamorado de los eventos, nos hemos enamorado de los dones, nos hemos enamorado de los ambientes festivos, nos hemos enamorado de las visitas. Pero señores, si de algo nos tenemos que enamorar, es de Él y solo de Él. Todo aquello que ofenda la santidad de Cristo tiene que ser expulsado de la iglesia. Ropa indecorosa, expulsado de la iglesia. Gente que no puede tomar el pacto, que no lo tome. Gente que no pueda predicar, que no predique, porque el encargado de la iglesia eres tú y te debo matar. Bueno, gloria a Dios. Pérgamo, no te has inclinado delante del emperador romano. Pérgamo, no te has inclinado delante de Zeus. Pérgamo, no te has inclinado delante de ningún Dios. Te has inclinado delante de dos doctrinas muy malas. Pérgamo, has suavizado el evangelio y has perdido la exigencia de la palabra. Pérgamo, has suavizado el evangelio y has perdido la exigencia de la palabra. Mira lo que dice. Por tanto, arrepiéntete. Pero no mira lo que añade. Pues si no, vendré aquí pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete, porque como no lo hagas tú, Qué bien. lo voy a hacer. Muy bien. Está diciendo, arrepiéntete, porque como no corrijas tú las deficiencias que hay aquí, las voy a corregir yo. ¿Y a quién lanza esta advertencia al Señor? A los encargados de las iglesias. ¿A quién lanza la advertencia al Señor? A los encargados de las iglesias. Al pastor de turno que viene de forma intermitente, está 8 meses y después se va. No. A los encargados de las iglesias. ¿Sabes que tú eres el encargado de tu iglesia?
contrario a mi palabra. Porque como no lo hagas tú, lo voy a tener que hacer yo. ¿Saben que a veces hay cosas en las iglesias que no podemos hablar? Esto es historia. A veces pasan cosas en la iglesia que no podemos hablar. Uy, estamos viendo ahí una cosa, no podemos hablar. No hables, nos matan. No hables, se van de la iglesia. Es que estás hablando de ruinas dentro de la iglesia. Estás hablando de ruinas. Se enfada el papa, se enfada la mamá, es una familia muy grande, no digas nada, no puedes hablar nada, cállate, no digas nada. Y él sentado en su trono. Y el Espíritu Santo que está ministrando todo esto, que te crees que lo ministras, no lo está ministrando él. Amén. Está dejando a ver si haces algo. ¿No habéis visto que cuando no hace nadie nada, no sé de qué manera, se descubre todo en un pispazo? ¿Verdad? ¿Quién lo ha dicho? No sé. ¿Quién lo ha puesto? No sé. Sí, que lo que no puedes hacer tú, lo hace él. Lo que tú no vas a ganar, lo hace él. Por eso la iglesia no puede depender de ti. La iglesia depende de él. ¿Y me quieres exhortar? Puede ser. Pero no quiero exhortarte solo, quiero traerte seguridad. Cuando los hombres no hagan las cosas por mí, las haceré. Hay un decreto divino que cuando tú no haces lo que tienes que hacer, se abren los cielos, desciende su gloria y descubre lo que tiene que descubrir, limpia lo que tiene que limpiar, expulsa lo que tiene que expulsar y lo hace él sin daños colaterales, porque el que hace las cosas que hace, las hace bien en el nombre del Señor. Les elogia, les exhorta, les advierte, pero ahora les lanza una promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Maná escondido. No está hablando del maná que caía del cielo y al segundo día se enmohecía allí en el desierto. Está hablando del maná escondido, se refiere al maná que escondió del arca de la alianza, que no se enmohecía ni se ponía malo. Por eso está diciendo, cuando os santifiquéis yo me voy a revelar a vosotros. Y cuando me revele ya no vais a tener más hambre, no vais a tener más preguntas, no vais a tener más insatisfacciones, vais a estar saciados porque yo os voy a dar el poder. Amén. También dice, y una piedrecita blanca como un nombre nuevo. De esto no hay mucho escrito, lo único que podemos irnos es a la historia. Dice, y os daré, como ha dicho, Una piedrecita. y una piedrecita blanca como un nombre nuevo. ¿Saben ustedes que en la antigüedad, cuando había un juicio y acusaban a alguien, ese alguien iba y se sentaba en el juicio y lo juzgaban normal? ¿Saben qué pasaba? Si era condenado y se quería llevar las piedras negras, sacaba una piedra negra y se la daba. Piedra negra. Pero el que era absuelto le daban una piedra blanca. Piedra blanca. Eres libre. Cristo es el que nos ha salvado. ¿Sabes también por qué les dice esto? Porque aquí en Pérgamo, los de la iglesia de Pérgamo, los cristianos, no tenían, por decirlo de alguna manera, no eran ciudadanos de Pérgamo. Se sentían excluidos y menospreciados. Pero es que en ese tiempo, la carta de identidad que te decía de dónde eras, era una piedra blanca. Por eso ellos son todas una piedra blanca. Aquí os menosprecian, aquí nos quieren, aquí dicen que no sois de aquí, pero yo os tengo preparado una ciudad celestial. Amén. Que vosotros no sois de este mundo, vosotros sois. Amén. Amén. Muy bien. Y ahora sí, dale. Me quedan 2 minutos. Lo que vivió la iglesia de Pérgamo es el reflejo de lo que está viviendo la iglesia actual. En este tiempo,
control de los políticos y de los gobernadores. ¿Habéis visto las cosas que dicen en los colegios? Dale, Marcos. ¿Habéis visto las cosas que están diciendo, las leyes que están poniendo? ¿Habéis visto, con perdón de los ámbitos, cómo hablan de la homosexualidad? ¿Cómo están hablando del LGTBI? ¿Habéis visto todas? ¿Habéis visto la que están marcando, la que están haciendo? Se lo están inculcando a nuestros hijos, lo están metiendo aquí en la mente, están haciendo que sea algo normal. Satanás está entronizado dentro de los políticos, dentro de los gobernadores, se ha entronizado también religiosamente. Miren la cantidad de peregrinos que vienen aquí peregrinando, la cantidad de idolatría que hay, al igual que la iglesia de Pérgamo. Tú y yo estamos en guerra espiritual. ¿Qué significa esto? Que no podemos gastar el tiempo discutiendo entre si esto está bien, entre si esto está mal. Hay una guerra que tú no la ves, pero que se está desenvolviendo, que le puede afectar a tus hijos, que le puede afectar a tus nietos, que le puede afectar a los que están en tu entorno. Y tú y yo no podemos quedarnos parados. La pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Qué bien. Venga, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué nos estamos enfocando? ¿En qué nos estamos enfocando? Es nada. Nos estamos matando a crear ambientes. Qué bien. Nos estamos matando a crear ambientes. Queremos hacer ambiente en el culto. ¿Por qué? Porque necesitamos a mucha gente dentro del culto. Invertimos nuestro dinero en los salmistas de moda. Vamos a invitar a fulano, a perantano y a mengano. E invertimos 300, 400, 500 euros. No nos importa. Pero si hay que invertir
más conocimiento. Tenemos miedo a predicar la verdad dentro de nuestros cultos. Tenemos reparo en confrontar a la gente con su pecado. Hay que predicar en contra del pecado con amor, pero con firmeza, sin titubear, llamar a las cosas por su nombre. Estamos olvidando el evangelio, hemos perdido la exigencia de la palabra, y cuando pierdes la exigencia de la palabra, el diablo se infiltra, y cuando el diablo se infiltra, se apodera de los corazones de la gente, y Dios no comparte su trono con nadie. Dios es celoso. Qué bien. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Nuestro evangelio a veces no confronta el pecado. Y tú, mira, cuando entras aquí he venido a alguno bromeando con los míos. A ver, no la ganas, Muy diciéndome, no sordes. O sea, perdonen los amigos, O sea, homosexualidad, pecado, gente que se lían, que se marchan, personas que abandonan el matrimonio después de no sé cuántos años y se van, que se ven dentro de nuestros cultos, que toman el pacto. Porque el pecado tolera que vengas al culto todos los días, el pecado tolera que tomes el pacto todos los días, el pecado tolera que subas hasta predicar, lo que no tolera el pecado es que vivas cerca de Dios. Bueno. Y hay mucha gente que está viniendo a los cultos y no está cerca de Dios. Y tú dices, no soltes, Luis. El evangelio que no predique en contra del pecado y a favor de Jesucristo no es el evangelio de aquel que vive y de aquel que reina. Puede ser el evangelio de 4 gitanos o de 4 vecinos, pero no es el de Cristo. Tienes el deber y la obligación como siervo del Señor de velar por la santidad de tu iglesia. Uy, lo voy a decir otra vez. Tienes el deber y la obligación de velar por la santidad de tu iglesia. Tú que eres obrero y que estás ahí, tienes el deber de velar por la santidad de tu iglesia. No solo tiene que hacer el pastor. Me voy a decir yo, me lo voy a decir yo. ¡Yo! Eso que lo haga el pastor. Luis, eres un cobarde. No vales 2 pesetas. Que te critiquen y que te pongan mal por defender la santidad de Cristo es el mayor honor como siervo que puedes tener en la tierra. Voy a acabar. No te consume el celo por su casa. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Muy bueno. Dale más fuerte. No te consume el celo por su casa. No tienes celo por las cosas de Dios. ¿Recuerdas cuando Jesús entró al templo? Mira lo que dice. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Dice, y halló en el templo a los que vendían pollos, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y dice, y haciendo un azote de puertas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a todos los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa, el celo de tu casa me consume. Y de la iglesia de la Odisea, ¿se acuerdan? Por cuanto no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomito de mi boca. Esto lo está diciendo el mismo Cristo a su iglesia. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomito de mi boca. Te veo y me dan arcadas. Dice Romanos 16, 17.
casa, ha pasado el listón, el pronto lo hacen las mujeres, hay algunos que ya limpian también. Pero imagínate que has limpiado tu casa. Has limpiado tu casa, las has descentrado, las has dejado brillo. Y ahora imagínate que entro yo. Entro yo que vengo del monte, vengo de cazar, aunque no está permitido. Algunos cazan, pero no está permitido. Vengo yo de cazar. Y ahora cuando me voy de cazar, imagínate que vengo y entro con todo lleno de barro, Jairo. Y te lleno todo lo que tienes limpio, te lo lleno de barro. ¿Te lo imaginas? ¿Cómo te sientes, Jairo? El Jairo se va a enfadar. Y me va a matar porque no quieres ver tu casa sucia, Jairo. Porque la suciedad te incomoda. A ti te incomoda mucho ver suciedad en tu casa. A mí me incomoda mucho ver suciedad en mi casa. A mí cuando mi casa está limpia y la ensucia el responsable me incomoda, me pone mal, me pone negro. ¿Cómo crees que se siente Dios cuando en su casa sus mandamientos son pisoteados? ¿Cómo crees que se siente Dios cuando dentro de su casa hay desorden? Dime qué sientes cuando los mandamientos de Dios son pisoteados. ¿Qué pasa por tu cuerpo cuando ves a un impostor espiritual administrando? ¿Cómo reaccionas cuando ves a lobos rapaces vestidos de ovejas? ¿Qué piensas cuando ves a muertos administrando a vivos? No ardes por dentro, no te duele, no te consume el pelo por tu casa, no te ofendes. Si no te duele, tú no amas la iglesia, pero estoy pastoreando, por si no te duele, tú no amas la iglesia, si no te duele, tú no le quieres a él, si no te duele, tú estás donde tienes que estar. Amén. Y voy a decir otra, voy a hacer con los que suben cuando llevan el coro. Voy a hacer lo mismo, como ya se tarda mucho en subir. El pastor que no corrija, el pastor que no exhorte, el pastor que no enseñe, no es pastor. El pastor que no corrija, el pastor que no exhorte, el pastor que no enseñe, no es pastor. Podrás ser un buen asistente social, podrás ir detrás de la gente para que vayan al culto, podrás venir aquí todos los días y animar a la gente, pero si no tienes la capacidad de enseñar y de exhortar, tú no eres pastor. Después de los cultos espectaculares, después de las visitas, después de la satisfacción del ego, después de la foto que te has sacado con Lucas o con el Pixi, después de la foto que has hecho enseñando que la iglesia está llena, después de todo eso, lo único que queda y vale son los principios cristianos. Eso todo se evapora y se va. Lo que permanece son los principios cristianos. Son los valores bíblicos. Es la santidad cristiana. Es la doctrina sana. Es el respeto a Dios y a su obra. Conclusión de la iglesia de Pérgamo. Menos sentimiento,